buenas noches, mujeres hermosas, qué bendición, qué alegría tenerlas en esta noche por este medio, donde nuestras vidas van a ser muy edificadas, donde vamos a aprender mucho, donde vamos a tener un tiempo maravilloso. Así que si usted está allí con su amiga, con su familiar, todavía tiene tiempo de invitar para que no se pierdan esta gran bendición y escuchar esta palabra que va a estar espectacular. Lo hacemos con mucho amor, me alegra mucho, no nos podemos ver, pero sé que están allí conectaditas. Entonces que sea Dios en esta noche ministrando nuestras vidas, y en estos momentos nos vamos a disponer y vamos a poner este hermoso tiempo en las manos de Dios. Así que allí donde está nos vamos a disponer para orar. Bendito y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo tan hermoso y tan maravilloso, Señor. Prepara nuestro corazón, amado Dios, para que seas tú dirigiendo nuestras vidas, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, para que nuestros corazones sean una tierra fértil, amado Dios, y que esta palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Muchísimas gracias por cada una de las mujeres que están allí conectadas, amado Dios, que sea tu presencia sobre la vida de cada una de nosotras, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a dar paso a nuestra hermana Catherine. Dios les bendiga, amadas hermanas. En esta misma disposición les pido por favor que puedan buscar en sus Biblias Hebreos 11, capítulo 11, versículo del 1 al 6, y nos dispongamos a leer la palabra del Señor. Dice: la fe y sus héroes. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muertos, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Ahora vamos al capítulo 12 de Hebreos, versículo del 1 al 3, que tiene como título puesto los ojos en Jesús, y en otras versiones, la carrera del cristianismo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecados contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Bueno, queridas hermanas, Dios las bendiga. Con ese mismo corazón, con esa misma entrega con la que esperamos que Dios nos hable y guíe a través de su palabra, vamos a adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un abrazo. El justo vivirá por fe. Cantemos. Por fe veremos a nuestro Dios.
Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como roca son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe. Los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por Sus promesas. sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo con la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Mi corazón confía en ti, mi guardador. Tu gracia es sin condición, eres fiel. Ni la vida o la muerte podrá separarme de ti, Señor. Alto precio pagaste, mi alma compraste para ti. Soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré. Poderoso, mi Redentor.
separarme de ti. Señor, alto precio pagaste, mi alma compraste. Para ti, soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego, soberano, mi Salvador, solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor, toda mi vida entrego, mi vida entrego. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo tan especial de adorar, de exaltar su nombre. Mujeres, espero que estén siendo muy bendecidas, que estén disfrutando mucho este espacio. Es un tiempo muy bonito para ustedes, para que puedan crecer en el Señor. Bueno, de parte del equipo pastoral les damos un fuerte abrazo y nos emociona muchísimo saber que ustedes están conectadas viendo esta transmisión. Yo quiero hacer una oración. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por el equipo de las mujeres también, que realmente se esfuerza y trabaja fuertemente para que este tipo de contenidos puedan bendecir a muchas mujeres de nuestra iglesia. Vamos entonces a orar. Le invito, mujer, que cierre sus ojos allí donde está y que nos acompañe en esta oración. Padre, te damos gracias por este espacio, por este tiempo tan especial, por este culto, Señor, de mujeres. A través de estos medios que nos da la oportunidad, que nos das el privilegio de aprovecharlos, Señor, durante este tiempo y poder llegar a muchos hogares, a muchas mujeres, Señor, que están hoy conectadas en esta transmisión. Padre, yo te pido que las bendigas. Bendice cada mujer que está allí, Señor. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale gracia, que tu Espíritu Santo haga algo poderoso en el corazón de cada una de ellas, Señor. Consuela, Señor, el corazón de aquellas, Señor, que están sufriendo, Señor. Consuela el corazón de aquellas que no tienen paz, que no tienen esperanza, tal vez porque no te conocen. Aquellas, Señor, que están en problemas, en situaciones difíciles. Pedimos que tu paz gobierne sus mentes, gobierne sus corazones y sus vidas, Señor. Padre amado, clamamos al Dios de los cielos, Señor. Clamamos al Dios todopoderoso en el cual hemos depositado nuestra confianza, en el cual estas mujeres depositan su confianza y se entregan plenamente, Señor, a ti. Permite, Señor, que este grupo de mujeres de nuestra iglesia siga creciendo, Señor. Que tu palabra siga llegando a cada hogar y sea glorificada. Que muchas mujeres más te conozcan. Úsalas a ellas para compartir la verdad. Úsalas a ellas para compartir el evangelio, Señor amado. Y pedimos, Señor, que en esta ciudad, Padre, estas mujeres puedan creer y llegar a ti, y aún en otras ciudades y aún en otros países, Señor, que tu palabra corra y sea extendida, Señor. Padre, bendice los hogares, Señor, de mis hermanas que están conectadas. Bendice sus hijos, bendice sus esposos, Señor. Obra de manera poderosa, Señor, obra de manera especial en cada hogar, Señor, en cada familia, en cada casa, Señor, que se conecta, Padre. Bendice las mujeres, bendice sus trabajos, bendice la obra de sus manos, bendice a sus hijos, Señor, de una manera especial, que sean hijos que te amen, hijos que te conozcan, hijos que vivan para tu gloria. Bendice a sus esposos también, que sean esposos consagrados a ti, esposos que ejerzan el liderazgo en sus hogares, que ejerzan, Señor, ese liderazgo espiritual que tanto se necesita en las casas, en las familias, Señor. Padre, hoy oramos, Señor,
por estas mujeres, oramos por este equipo de mujeres que ha venido trabajando todo este tiempo arduamente. Bendíceles a ellas por su disposición, por su entrega, aún por los recursos también económicos que han tenido que invertir, Señor amado, en equipos y en cosas para poder realizar estas transmisiones. Señor, gracias por ellas, por la disposición, por el corazón amoroso que les da de poder amar a otras mujeres y servirles también para que ellas crezcan en el conocimiento de Dios y en esa entrega profunda a ti. Que podamos tener un grupo de mujeres cada vez más consagrado, más entregado, y que esté creciendo, que tenga esa dinámica de crecimiento espiritual, pero también esa dinámica de que muchas más mujeres se unan a este movimiento, Señor, que nuestra iglesia está desarrollando de mujeres tan especial, Padre, y que puedan servirte a ti y que puedan servir a otras mujeres, Señor. Padre, hoy oro, Señor, por ellas, por quienes lideran este equipo. Padre Santo, bendícelas con abundante sabiduría de lo alto. Bendice nuestra iglesia, bendice las familias y bendice este culto. Bendice, Señor, a Diana, que va a compartir tu palabra, Señor. Bendícela, por favor, de una manera especial. La predicación que estas mujeres van a recibir, que sea ungida, que sea una predicación llena del poder del Espíritu Santo, para que caiga, Señor, al corazón y transforme el carácter y sea de bendición para ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres, sigan conectadas allí, de verdad que nos emociona. Yo sé que el equipo pastoral que hoy me correspondió a mí orar está emocionado por eso que está pasando hoy y lo que está pasando en la iglesia con las mujeres. Así que nos emociona mucho saber que estén allí. Les bendecimos, que Dios les guarde. Y yo quiero dar paso a Diana, que va a compartir el mensaje. Yo sé que Dios la va a usar de una manera profunda. Un abrazo para todas ustedes. Sigan conectadas. Dios les bendiga. Chao. Hola mis amadas hermanas en Cristo y amigas que nos acompañan en esta noche. Qué gran privilegio el que Dios me ha otorgado a mí y una gran oportunidad. Quiero compartirles que no ha sido fácil este tiempo estar preparando esta enseñanza para cada uno de ustedes, pues la responsabilidad es bien grande. Pero Dios añade su gracia sobre mi vida y sobre las hermanas que también en otros tiempos han compartido la palabra. Así que espero que así, con la gracia del Señor, sea ella hablando a cada una de sus vidas. Por eso, el tema que hemos escogido para este culto ha sido acerca de la fe. Bien, ya hemos leído acerca del texto de la fe al principio de nuestro culto. Y yo quiero en esta noche hacerles una pregunta a cada una de ustedes. ¿Qué es la fe? Quizás tú podrás decir, bueno, pero ya lo acabamos de leer, y lo que quiere decir que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás eso puede ser muy obvio, y algunas de nosotras, aunque lo acabamos de escuchar y de leer, de qué es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque quizás ya hasta lo hemos memorizado a lo largo de nuestra vida cristiana. Muy bien, pero realmente, ¿qué quiere decir esto? Bien, quiero entonces en esta noche que podamos enfocarnos en dos cosas. Una de ellas es que tengamos muy clara la descripción de lo que es la fe. Y lo otro es que también quiero que en esta noche meditemos acerca de la meta de la fe. Es por eso que, pensando en esto, creo que es posible que algunas de nosotras hayamos escuchado en algún momento que la fe es la que mueve las montañas, ¿sí? La fe es la que necesitamos para mover la mano de Dios frente a alguna situación difícil de tu vida, o que tengas fe para que puedas alcanzar lo planeado y que eso se cumpla, como una fe en sí misma. O quizás has llegado a pensar que si tienes fe, Dios te dará todo lo que quieres y deseas en el futuro o en el presente. Bueno, entonces quiero comenzar contándoles qué es lo que significa la palabra fe. Es una palabra relacionada con creer, con confiar. Es tener esa certeza inamovible de aquello que se espera, lo que se cree, lo que es verdadero, cierto e incuestionable. Pero hay algo también muy importante que quiero que tú en esta noche también comprendas y entiendas. Y es que tú y yo no tenemos fe si no fuera porque Dios nos la ha dado.
es un don que Él ha otorgado para que creamos en Él y nos lo ha dado por su gracia. ¿Y cómo es esto? Muy bien, la palabra de Dios lo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Quizás también algunas de ustedes se lo sepan de memoria, pero como no sé, entonces quiero leerlo porque así es como debemos hacerlo. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe no es un logro, es un regalo de Dios. Pensamos que nosotros somos los que creemos, que el origen está en nosotros, pero el origen de la fe está en Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú en esta noche también comprendas. Entonces, al hablar acerca de esto, entonces comencemos con nuestro primer punto. El autor de Hebreos hace una descripción clásica y ¿sabes qué? También hace una descripción muy poética, ya que nos dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción van muy de la mano, paralelas, asimismo como lo es lo que se espera y lo que no se ve. Dos líneas diciendo lo mismo de manera singular. Certeza y convicción se están refiriendo también a cosas futuras que no podemos ver, pero que también se trata de cosas muy objetivas y no subjetivas, porque a veces pensamos que la fe es algo que se siente, pero la palabra que se traduce allí como certeza, literalmente se traduce como sustancia. ¿Y dónde lo podemos ver? En Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí lo que vemos que dice es que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Por eso la fe nos habla acerca de las promesas divinas, como algo que existe en verdad, con sustancia, como algo real. Lo real es que en Cristo todas las promesas en el Antiguo Testamento se hacen una realidad futura, y aunque no las podamos ver, Dios ha prometido para nosotros, sus hijos, que estaremos y entraremos en una tierra nueva y en un cielo nuevo que Él va a preparar para cada uno de nosotros. Porque ¿sabes algo? En esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía celestial está con nuestro Padre cuando Él nos llame a su presencia. Qué maravilloso es poder pensar en todas estas promesas que el Señor de antemano ha preparado para cada uno de nosotros y que nos espera, porque Él lo dice en su palabra. Pero también podemos ver cómo el autor agrega que la convicción de las cosas invisibles, lo cual también esto es objetivo, que se trata de una prueba, de una evidencia. ¿Cómo podemos entender esto? Te comparto un ejemplo. Sucede una situación donde ocurrió un robo y resulta que no hubo testigos. Entonces viene un jurado y lo que dice es que presenten una evidencia. Y hubo una evidencia. Aquel que cometió el robo dejó un cabello. Entonces esa es la evidencia de que el ladrón estuvo allí. Y como ya hoy en día tenemos tanta tecnología, con un ADN podemos identificar quién lo hizo. Pero la evidencia es el cabello que esa persona dejó allí. La fe evidencia las cosas reales de lo que los ojos físicos no pueden ver. El creyente sabe que las cosas invisibles se pueden ver. Por eso la fe no es ciega. Ve con los ojos y por eso tampoco es irracional, porque entendemos lo que Dios dice y lo que Él dice es verdad. Te pregunto algo más. Tú y yo vemos las nubes, ¿cierto? Todos los días que podemos salir y bueno, al abrir nuestros ojos, dale gracias al Señor porque no solamente podemos ver las nubes,
podemos ver también las montañas, los árboles y bueno, todo lo que podemos observar. Pero yo no veo quién lo creó. ¿Tú lo viste? ¿O tú viste quién lo sostiene? Pero la evidencia de que alguien lo sostiene. Y esto es cierto. ¿Y quién lo sustenta? Pues nuestro Dios. La fe funciona de esta manera, para darnos la evidencia de las cosas invisibles. Por eso en el versículo 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado. Esta palabra que dice entendemos viene de la palabra mente. Nosotras no podemos ver al Creador hacerlo, pero por fe vemos la evidencia de sus obras si es algo real. ¿Verdad que sí? Todos los días nosotros podemos ver esa evidencia de las obras de nuestro Dios. Es por esto que las cosas futuras e invisibles de lo que se espera y de lo que no se ve, que nos habla el primer versículo, es donde el autor nos exhorta a perseverar hasta el final en nuestras vidas. Y esta es la fe. La fe bíblica es la que cree en las promesas de Dios hasta el final. La fe es la práctica de cada hijo de Dios en toda la historia. Por eso en Hebreos nos habla acerca de hombres como Abel, como Enoc, Moisés y también de Abraham. Y el autor nos muestra algunas observaciones que son importantes de conocer acerca de este tema que hoy estamos hablando. El autor de Hebreos nos habla que nadie recibió lo prometido en esta vida. Esto es muy importante para cada una de nosotras, porque si por medio de la fe podemos ganar riquezas y salud o muchas otras cosas más, la lista de los héroes de la fe debería ser una lista de los más ricos del mundo, porque eran hombres de fe, que tenían mucha fe. Pero en contraste a esto, vemos que los héroes de la fe eran gente perseguida, era gente azotada y la mayoría de ellos murieron. Pero la fe de estos hombres no era por lo que hablaron, sino por lo que ellos hicieron. Sabemos que Noé tuvo fe porque construyó un arca en el desierto, obedeciendo al Señor. Y Abraham, ¿qué podemos decir de él? Cuando Dios le da un mandato de sacrificar a su único hijo, al hijo de la promesa. Pero él lo hizo. Y quizás podríamos nombrar otros más que la palabra de Dios nos enseña. Si realmente pensamos en los hombres de fe, pensamos que todo para ellos terminó allí. Pero el autor de Hebreos lo que quiere que nosotras hoy entendamos es que pongamos nuestra mirada en Cristo, porque Él es el autor de la fe, porque Cristo confió en el galardón que recibiría de su Padre. Y a pesar de lo que esto significaba, su sacrificio, estuvo dispuesto a hacerlo, porque Él estaba confiado en lo que Dios, su Padre, le dijo que recibiría. Muy bien. Entonces hasta aquí, ¿qué te parece pensar en todo esto? Al escuchar lo que vemos hasta este momento, realmente yo te pregunto, ¿eres una mujer que tiene depositada su fe en el Señor, en Dios? ¿O aún quizás tú sigues pensando que la fe es como algo abstracto o irreal? Muy bien. El autor de Hebreos entonces quiere ilustrarnos de cómo la fe es algo en lo que creemos todos los días. Por ejemplo, nosotros podemos ver el universo y razonamos que todo lo que existe y que nosotros podemos tocar y ver fue creado y preparado ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo nosotras podemos entender esto? La respuesta es muy sencilla, por fe, porque nadie estuvo allí. Ninguna de nosotras estuvimos en Génesis 1. No vimos al Creador hacer todas las cosas que tú y yo hoy disfrutamos. Pero tú tienes fe que Dios todo lo creó. Aún los incrédulos afirman que todo fue creado por Dios. Alguien lo hizo. Por eso la idea de la evolución, como algunos lo llaman, de que todo viene de la nada y sin propósito, la verdad es algo irracional. ¿Sabes qué?
tú puedes observar la evidencia y la fidelidad de Dios para con tu vida. Observa cómo Dios te cuida, cómo Él te ama y cómo te va a dar una herencia. Y esto realmente es fe, es creer en algo sin poder verlo. Otro ejemplo que nosotros podríamos escuchar es acerca de la tierra. Dicen que la tierra es una esfera, pero ¿tú la has visto? Me dirás que, bueno, la has visto por fotos, ¿no? Y quizás esa sea tu respuesta. Y bueno, esa es la evidencia de que la gente ha subido hasta allá, a los que han podido, y lo han visto, y por fe entendemos que la tierra es una esfera. Entonces, esto es algo en que nosotros podríamos decir que la fe, porque nosotros no lo hemos visto, pero creemos que es una esfera por aquellos que sí realmente lo han visto y nos lo han contado, y creemos en esto. Hasta aquí, mis amadas hermanas, entonces quiero compartir acerca del primer punto. ¿Recuerdan que les hablé acerca que eran 2 puntos? La descripción clara acerca de la fe, y en este segundo punto es la meta de nuestra fe. Entonces podríamos también preguntarnos, ¿cuál sería la meta de la fe? Y la respuesta a esto sería buscar agradar a Dios. ¿Y eso dónde lo encontramos? En los versículos del capítulo 11, del 4 al 6, que nos dice que el autor enfatiza en esta verdad, y en estos versículos, sobre todo en el 5 y en el 6, donde dice que es agradar a Dios. Este es el punto de todo, mis amadas hermanas y amigas que nos acompañan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si te preguntaras cuál es el propósito de tu vida, de tu existencia, la respuesta bíblica sería para traer gloria y satisfacción al Creador. Este es el primer y último anhelo de nuestras vidas, agradar a Dios y que mi vida traiga satisfacción a Él. Mira lo que dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Sin esto, nuestras vidas pierden su sentido y razón. Y si entendemos esto, que el propósito es agradar a Dios, veremos entonces lo vital de la fe. Porque sin fe, vuelvo y como lo dice allí, es imposible agradar a Dios. Y no podemos hacer la única cosa que debemos hacer, que es agradarle. Agradar a Dios. Y no queremos a Él desagradarle, ¿verdad? Queremos es agradar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Por eso quiero decirte que el autor también de Hebreos lo ilustra también con 2 ejemplos que son muy claros. Si tú has tenido la oportunidad de leer estas historias acerca de lo que pasó con Abel y Enoc, como lo dice en estos versículos. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y esto lo encontramos en Génesis 4:4, y lo que dice es lo siguiente. Y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Este es el poder real de la fe. No como muchos hablan erróneamente, que es sanar gente, hablar en lenguas. Realmente el poder genuino de la fe es que nos capacita para agradar al Creador del universo. Pues Abel, imagínate, un hombre pequeño sobre la tierra, y hace un sacrificio, y esto trae agrado al corazón de Dios. ¿No te parece que esto es algo muy maravilloso? Que nosotras podamos traer agrado al corazón de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y esto lo hacemos por medio de ¿qué? De la fe. Si al escuchar esto, yo quiero que tú puedas meditar un poco en tu corazón y te preguntaras en este momento si realmente estás siendo una mujer que agradas al Señor. Podrías tomarte un momento para revisar si todo lo que tú haces realmente está agradando al Señor. Por eso el autor de Hebreos también destaca a estos hombres, como Abel, que miles de años atrás, después de todo lo que él pudo hacer por la gracia de Dios, en traer agrado al corazón del Señor, hoy seguimos viendo su testimonio que nos enseña a imitarlo,
También a otro hombre como Enoc, que dice la palabra que él fue traspuesto para no ver muerte. Tanto agradó a su creador, imagínate eso, tanto agradó a Dios que el Señor se lo llevó y no tuvo que ver la muerte ni experimentarla, porque su vida traía satisfacción al Señor. Y esto se hace por medio de la fe. Enoc caminó con Dios, vivió su vida con Él, entendiendo que caminaba con el Señor y con la certeza de que Dios estaba con él, que estaba a su lado y que podía ver, aunque no lo podía ver, él creyó que el Señor estaba con él, y eso se llama fe. Por eso tú y yo debemos pensar de esta manera: caminar por fe y caminar con Dios al mismo tiempo. ¿Sabes algo? Esto nos ayuda a combatir contra el pecado, porque no podemos estar andando diciendo mentiras por allí, o no podemos estar haciendo lo que no es debido. Si el Señor realmente está caminando con nosotros y Él está allí. Por eso la fe nos capacita para buscarle, para agradarle en todo. En el versículo 6 lo reafirma y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y eso es algo que no podemos hacer sin la fe, y por eso no es algo opcional, ni para ti ni para mí. Por eso es necesario que creas en dos cosas: uno, que le hay, y dos, que es galardonador de los que le buscan. Si queremos agradar a Dios, debemos creer que Él existe, y por eso tú y yo es que en muchos momentos no tenemos esto en cuenta. ¿Sabes qué? Pisoteamos el nombre de Dios, lo deshonramos, no le damos el lugar en nuestras vidas que Él merece, no tenemos temor a Él, porque pensamos que Él no está con nosotras, o como si Él no existiera. Déjame decirte esto también. ¿Qué pasaría si tú fueras invitada a una fiesta y al estar allí en ese lugar, nadie te conoce, nadie te presenta? Estás allí, pero realmente pareciera como si no existieras. Es por eso que no podemos agradar a Dios si pretendemos pensar que Él no existe, porque muchas veces pretendemos agradarnos a nosotras mismas, y es por eso que la fe hace parte del diario vivir, de tu caminar con el Señor. Por último, entonces, quiero decirte que dado que la vida cristiana no solo inicia por la fe, sino que continúa con la fe, debemos practicar esa confianza y dependencia de Dios de una manera continua. Eso tiene que ser continuo. Tenemos que seguir confiando y depositando toda nuestra vida cristiana en el autor y consumador de la fe, caminando con Él esta carrera, puesto los ojos en Jesús, como nos lo dice en el capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes? Debemos ser mujeres esforzadas, muy valientes, para perseverar y con paciencia y de la mano de Dios hacerlo sin desmayar, porque es Dios el que nos dará el galardón de todos aquellos de los que le buscan, como lo dice su palabra, porque Él quiere bendecir nuestras vidas y Él quiere bendecir la vida de aquellos que le buscan. Pero quiero decirte algo, pensemos algo como esto, como lo que dice Romanos 3:11, que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios entonces? Según este texto, nadie. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo podemos verlo en nuestras vidas? Esto se hace evidente cuando Dios nos da la vida, cuando nos da la gracia para buscarle. Por eso debemos perseverar en fe para agradarle. Pero no es decir yo busco, yo persevero, yo hago. No. La única razón que tú y yo podemos hacerlo es porque Dios nos buscó primero a nosotros. Él nos amó primero. ¿Y por qué nos buscó? ¿Sabes algo maravilloso? Lo hizo para mostrar al mundo la grandeza de su gracia y de su amor. Y como nadie lo buscaba, Él fue a buscarnos. Qué maravilloso, de verdad.
nuestro amado Dios, lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos motiva con esta gran verdad, de que Él desea bendecir nuestras vidas. Él nos conoce muy bien y Él sabe que no vamos a correr esta carrera a menos que tengamos un premio al final de ella. Por eso quiero decirte lo que dice también en este capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Busquemos con diligencia seguir en obediencia a nuestro bendito Salvador, a no desmayar, porque tenemos una gran nube de testigos, quien nos verán a ti y a mí correr esta carrera de su mano, buscando agradarle, servirle, amarle por todo cuanto ha hecho por nosotros, confiando en sus promesas y nosotras permaneciendo fieles a Él. Porque la fe es la que cree que Dios existe y que somos galardonadores de ella. Esto parece algo fácil, pero la verdad es que es algo también difícil, porque creer que le hay es orar todo el tiempo, es caminar con el Señor, a pesar de las circunstancias que puedas tener y puedas vivir en tu vida y las que vendrán. Esto implica agradecer por todo lo que Él hace y aún por lo que no recibirás en esta vida o lo que tú creas y sientas que debieras merecer, pero que el Señor en su soberanía no te dará. Que el Señor entonces nos ayude a caminar por fe, a perseverar y a correr esa carrera de la mejor manera, para que nosotras sigamos colocando nuestra mirada en Jesús. Y yo te digo a ti, mi hermana y mi amiga, que hoy nos acompañas, que te invito a que puedas reflexionar sobre todo esto y que medites acerca de tu fe y cómo estás agradando al Señor con ella, cómo estás corriendo la carrera. Y si aún no tienes tu seguridad en Cristo, hoy yo te invito a que vengas delante de Dios en arrepentimiento de tus pecados y creas en la obra maravillosa de Cristo en la cruz para salvación de tu alma, con el fin de que puedas creer en las promesas del Padre que ha prometido a sus hijos. Vamos entonces a orar en esta noche y a terminar este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha regalado. Y después de esto quiero invitarlas a que podamos escuchar también un testimonio de una hermana muy querida nuestra, que ha sido una mujer que desde que le ha conocido al Señor ha caminado por fe y ha perseverado en ello. Oremos. Dios soberano, Dios del universo, te damos gracias por este tiempo especial que nos has regalado. Gracias por cada persona que en esta noche se ha conectado, Señor, para recibir esta enseñanza tuya, Señor, y todo lo que hemos preparado para honrar y glorificar tu nombre. Señor, ayúdanos a caminar por fe. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que de ti proviene la fe y que tú nos das la fortaleza, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y porque, Señor, nos has dado la salvación por medio de la fe, Señor. Y esto no de nosotros, es tuyo, Señor, porque lo has colocado en cada una de nosotros, Señor, que hemos creído y que seguimos creyendo en tus promesas, Señor, y en lo que has prometido que recibiremos, Señor, una vez termine esta vida, Señor, en esta tierra. Porque somos peregrinos, Señor. Pero contigo, Señor, sabemos que tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y te agradecemos, Señor, porque en el caminar de esta vida, aunque tengamos dificultades, aunque quizás querramos desmayar, Señor, nuestras fuerzas no nos den, tú nos levantarás como las águilas, Señor, y tú nos fortalecerás porque tú has prometido acompañarnos, no dejarnos ni desampararnos. Y esa también es una promesa tuya. Te alabamos, Señor, en esta noche y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, amadas hermanas. Qué rico poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo de alabanza, de oración y de adoración a nuestro Padre.
Gracias por esta palabra. Es una bendición de verdad para nosotras como ministerio poder preparar estos tiempos para traerlos a ustedes. La palabra, la oración de Diana, a la cual le damos muchísimas gracias. De verdad que es un refrigerio para nuestras vidas y más en momentos como estos que estamos necesitando muchísimo de esa fe que viene del Señor. Y para no hacer menos especial este culto, pues les tenemos otra cosa muy especial. Y es que hemos traído a nuestra hermana Carolina, que no es ajena a la iglesia, ya que ella hace parte de la familia Roca, para que nos cuente su testimonio acerca de la fe. Así que muy buenas noches, Carito, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Millane. Buenas noches, familia Roca. Buenas noches a todos los hermanos que nos puedan escuchar. Bueno, Caro, de verdad te agradecemos inmensamente que hayas aceptado nuestra invitación de venir a sentarte con nosotros, a darnos esta entrevista, sobre todo tu testimonio. Claro que la verdad, para las que lo escuchen van a entender por qué es tan importante este testimonio de fe. Bueno, mi Caro, y antes de empezar, quiero que nos cuentes a nosotras y a todas las que nos están viendo esta noche, ¿quién es Carolina Castillo? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo y hace cuánto? Bueno, Carolina Castillo es una mujer de 32 años que vive con sus padres, está a cargo de sus padres. Yo llegué a los pies de Cristo en el año 2014-2015. Fue algo muy difícil de entender porque se hizo de una manera que realmente no comprendía, puesto que mi mamá en el año del 2014 ella estaba padeciendo de un cáncer. Pero precisamente en ese año, creo yo, estoy muy segura que Dios mismo colocó en mi corazón un sentir de irme para otro país. Sí. Yo no entendía por qué, pero empecé a buscar para dónde irme. Me fui ese mismo año para Chile, todas las cosas se dieron. No entendía por qué, porque como les explico, mi mamá en ese año estaba padeciendo de un cáncer, estaba en quimioterapias y así todo decidí irme para Chile. Estando allá fue que pude comprender qué era lo que sucedía, puesto que desde que llegué, con todas las personas que yo me relacionaba eran cristianas. ¿Cuándo llegaste a Chile? Cuando yo llegué a Chile. Okay. Mis jefes, compañeros de trabajo. Entonces yo estaba muy dolida por lo que estaba pasando en mi casa, que era lo de mi mamá. Sin embargo, siempre había una palabra para yo estar tranquila, pero era una palabra que venía directamente de la palabra del Señor. Amén. Entonces eso siempre estuve muy tranquila en ese sentido. Eso fue en el 2014. Para enero del 2015 mi mamá se complicó, ya estaba teniendo sus últimas quimioterapias, las más fuertes, entonces ella se complicó, yo estaba muy mal, yo dejé de trabajar. Un compañero con el que yo vivía, él me dio un número de teléfono y me dijo, llame a este número. Y yo le dije, ¿quién es él? Me dijo, llame a este número. Realmente yo me fui para una cabina porque, pues a pesar de que había tecnología y todo, porque no estamos hablando de hace muchos años, quería hacerlo, pues no sé, de una forma muy tranquila. Me fui para unas cabinas telefónicas, llamé a la persona, es una persona que yo quiero mucho, él se llama Teófilo Obregón, pero yo no lo conocía en ese entonces. Yo llamé y él contestó y lo que él me dijo fue, te amo, de una. Ese te amo yo no lo sentí una persona. Ajá. Ese te amo yo lo sentí del Señor. Inmediatamente ese hombre me dijo, Carolina, te amo. Yo me quebranté, lloré como nunca había llorado. Y estabas en una cabina. Y en una cabina y yo no entendía qué pasaba porque la verdad es que como que no pensé en nada, o sea, solamente como que era el Señor y yo. Okay. Eso fue en enero del 2015 y yo creo que de ahí en adelante fue cuando yo ya empecé mi caminar con el Señor. Quiero hacerte una pregunta que es muy importante y de pronto no es tan importante la pregunta, sino es la respuesta. Yo quiero que tú nos cuentes a todas las que esta noche te estamos oyendo, Caro, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico al hogar.
Como les dije inicialmente, tengo 32 años, yo soy soltera, yo no tengo hijos, pero yo me considero una ama de casa porque cuido de mi casa, cuido de mi hogar, cuido de mis padres y eso para mí es una labor que el Señor me encomendó. El cuidado de ellos, que inicialmente no fue fácil porque yo decía, mis hermanos son casados, mi hermana es casada, mi hermano es casado, tienen su familia. Yo, Carolina Castillo, creía que yo también tenía que ser como ellos. Entonces, yo en ese entonces tenía 27 años, para mí era frustrante. O sea, yo decía, pero yo, ¿por qué me tengo que quedar en la casa? Si yo también tengo derecho a tener un esposo, yo también tengo derecho a tener hijos. Y yo no entendía, y fue un proceso muy doloroso, porque yo decía, yo tengo que ser como todos los demás. O sea, si todas son mamás, ¿yo por qué no puedo ser mamá? Si todas son esposas, ¿yo por qué no puedo ser esposa? Pero el Señor, gracias a Dios, fue trabajando en mí, ayudándome lógicamente a través de la iglesia, de las mujeres, de todo lo que se hacía en la iglesia. Hablaba mucho también con la esposa del pastor Edwin, Susan. En ese entonces creo que empezaron las capacitaciones, por decirlo así, o charlas de Aviva. Empezamos a arropar ese ministerio. Eso me ayudó muchísimo. Y ahí fue poco a poco comprendiendo, pero fue muy costoso para mí, muy doloroso entender qué era, o sea, por qué era que el Señor me había devuelto a mi casa y ponerme esta tarea, porque es una misión muy bonita. No todos la ven como yo la veo, o como mi familia la ve, o mis amigos más cercanos la ven, pero es una preparación y hoy por hoy estoy ejerciendo lo que el Señor me mandó a hacer, que es el cuidado de mi casa, el cuidado de mi hogar y de mis padres. O sea, lo importante es que has podido entender que el propósito, por lo menos en este momento de tu vida, es ser la ayuda idónea de tus padres. Así o sea, estar igual, seguir arropada bajo su autoridad, pero más que eso es como estar allí, pero no solamente estar allí como esa hija, sino también como de convertirte de hija a convertirte como a madre espiritual, podríamos también hablarlo, ¿cierto? De esa manera. Y bueno, yo que conozco a Caro, porque ella no solamente ha hecho parte del grupo que teníamos en casa, sino que también hace parte del Ministerio de Mujeres. Conozco todo el proceso de Caro, conozco la lucha que tuvo con su soltería, como ella lo decía ahora, pero también conozco ese proceso, esa transición tan bonita que ella tuvo, fue el de abrazar, como decimos nosotros, la feminidad bíblica y entender de que dentro del proyecto de vida que Dios tiene para ella es eso, el ser ayuda idónea de sus padres, el honrarlos como dice la palabra. Y la verdad siento que eso es una labor, como tú misma decías, no todo el mundo lo abraza de esa manera y no todo el mundo lo hace con ese amor, porque yo soy testiga, he visto a Caro, conozco su vida, conozco su familia y conozco el amor con el que ella realmente atiende a su familia. O sea, es un amor que ella deja todo, o sea, ella deja todo por sus padres. Y créeme, de corazón te lo digo, eso es digno de admirar, mi Caro. Y otra cosa que te voy a decir, vas a tener una larga vida, Carito. O sea que prepárate para eso. Bueno, mi Caro, ahora quiero que hablemos de otra cosa y es acerca del testimonio de fe, además de lo que tú ya nos has venido contando, de el por qué nosotras te hemos invitado esta noche. Para de pronto las que no sepan, el papá de Caro, ahorita el 10 de septiembre, cumple un mes de haber muerto. Y Caro nos dio ese gran testimonio de decirnos, mi papá está en el cielo. Y entonces nosotros pensamos, bueno, el papá de Caro está en el cielo, nunca lo vimos en la iglesia. ¿Cómo puede una persona que nunca fue a la iglesia, que nunca se congregó, y cómo tú podías decir, estoy dichosa, estoy gozosa, aún en medio de mi dolor, en medio de mi duelo, estoy gozosa porque sé que mi papá está con el Señor?
Cuéntanos, Carito, ¿cómo fue eso? Además, porque estamos hablando de un camino de fe, de perseverancia, de constancia y de amor. Y eso es lo que yo quiero que tú nos cuentes en esta noche, Caro. Bueno, efectivamente, como les dije, yo empecé a venir a la iglesia en el año 2015, pero mi familia es católica, toda mi familia es católica. Solamente yo soy la que me congrego en la iglesia cristiana. Como vivo con mis padres, ellos siempre veían en mí como esa devoción tan bonita para nuestro Señor, el asistir a los cultos, el asistir a diferentes actividades, pero no solamente eso de puertas para afuera, o sea, de puertas para adentro también yo vivía el amor y el querer, o sea, ser seguidora de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre los invitaba a ellos a hacer el devocional, a compartir una palabra, oraciones. Entonces mi mamá y mi papá siempre han visto eso de mí. Llega un punto en que mi papá empieza por él mismo a hacer ya los devocionales, a tener comportamientos no extraños, comportamientos bonitos, pero se ve uno que él va haciendo cosas que no hacía antes, ¿ya? Como por ejemplo liderar oraciones en fechas especiales, eso no lo hacíamos antes, y siendo yo la cristiana, la que va a la iglesia, era él el que lideraba las oraciones en los cumpleaños, cuando hacíamos compartir, él era el que, antes de digerir los alimentos, vamos a orar, pongamos esto en manos del Señor, siempre. Qué bonito. Entonces, ¿por qué digo yo que mi papá está en la presencia del Señor? Porque veo yo que él empezó a ser también un seguidor de Cristo. Yo leo mucho, me gusta leer, y estábamos, antes de la cuarentena, durante todo este tiempo, empecé yo a leer la trilogía de Nancy, Santidad, Quebrantamiento y Redención. Mi papá, yo leía los libros y yo se los pasaba a mi papá, él los leía también. Muy juicioso él, sacaba sus apuntes, sus resúmenes y todo. Por lo que nos has contado, a tu papá le gustaba bastante escribir, ¿no? Él le encantaba escribir, tenemos muchos cuadernos de él, con escritos, con oraciones y todo. Qué bonito. Era un hombre que, a pesar de que no asistía a la iglesia, como dijo Yané inicialmente, él siempre buscaba de Dios. Qué bonito. Él no era ajeno a que no, él siempre buscaba del Señor. Pero en estos últimos meses empezamos a ver esos comportamientos de él. La esposa del pastor Edwin, Susan, para mis cumpleaños me regaló el libro de la redención. Yo les cuento, hermanos, yo les cuento, familia y amigos, yo leí el libro, quizás porque como yo ya he venido en un caminar con el Señor, yo lo leí y o sea, normal, lo terminé de leer. Mi papá lo leyó y a lo que lo terminó de leer, él me dijo: mami, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero hacer una carta. Como él siempre era de escribir, yo lo vi normal y yo le dije: bueno, papi, me parece excelente, haga la carta. Eso se quedó así. Pero efectivamente, mi papá hizo la carta. Bueno, Caro, sé que es un poco doloroso, pero nos gustaría que nos contaras en el momento cuando fallece tu papá, cómo ustedes como familia, sobre todo tú, como tú misma dices, yo soy la creyente, yo soy la cristiana, cómo recibieron ustedes esa noticia, cómo la vivieron y de qué ha pasado desde ese momento para acá y cómo encontraste la carta. Es algo como que la verdad hasta el día de hoy yo no me explico porque, como dice la palabra en Job 3:25, o sea, mi mayor temor siempre ha sido el perder a mis padres. Y como lo dice Job en su palabra, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió.
yo siempre, o sea, nunca quise imaginarme ni siquiera la muerte de mis padres, que es algo natural, pero no lo quería saber ni pensar, pero me llegó. Y créanme que hasta el momento ha sido algo sobrenatural, como les digo, porque hemos tomado muy bien. O sea, hemos tenido mucha tristeza, pero es una tristeza con mucha paz. Amén. Es una tristeza incluso con gozo. Qué bien. Y cuando los médicos me dijeron que ya no había nada para hacer, yo lo único que hice, yo me quedé tranquila. Los médicos me miraban esperando como que, bueno, en qué momento ella se empieza a revolcar o a llorar, y yo lo único que les dije, no esperen de mí mucho llanto, porque yo soy creyente, yo soy cristiana, y yo sé que mi papá está en un mejor lugar. Pero a mí me preocupa son mis hermanos, les decía yo, mis hermanos y mi mamá. Pero créanme que Dios es tan maravilloso que su misericordia y su soberanía alcanzó a mi hermana, a mi hermano y a mi mamá. Qué bien, gloria a Dios. Porque teniendo yo el conocimiento de la palabra, siendo cristiana, todos saben que cuando los cristianos parten de este mundo, es algo normal para nosotros, y el morir es ganancia. Amén. Como lo dice la palabra. Pero mi familia de pronto no lo ve así porque ellos de pronto no tienen el conocimiento. Sin embargo, Dios en medio de su soberanía y su hermosa misericordia los abrazó con ese consuelo y con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es. Entonces, bueno, se hizo todo. Por el día martes fue la velación. La verdad, la gente decía, ay, pero ¿por qué tan tranquilos? Y pues entrábamos nosotros de una u otra forma, incluso a hablarles de la palabra. No, lo que pasa es que, como lo dice Juan 14:27, la paz que nos deja el Señor no es la paz, no es una paz cualquiera. Como lo dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, de una u otra forma, en medio de la velación, uno como que compartía la palabra para que la gente como que comprendiera. El día miércoles, que ya era el sepelio, yo recordé que mi papá me había dicho lo de la carta. Y como yo sé dónde dejaba sus cositas, yo busqué la carta y la encontré. Y no sé si ya mi Jane me permite, claro que sí, quiero compartirles lo que dejó escrito. Todas quieren, ¿cierto? Todas queremos escuchar, claro que sí, Caro. De verdad, igual vuelvo y te doy las gracias porque sé que no es fácil, pero es un momento que es muy importante porque sé que muchas mujeres pueden sentirse identificadas contigo. Y gracias nuevamente. Bueno, esta carta tiene fecha del 1 de junio. Dice así, está escrita por mi papá, no sé si ahí alcanzan a ver su letra grande, con algunos errores, pero es de corazón. Dice: Señor, desde aquí de la terraza de nuestra casa, te estoy escribiendo esta oración, en compañía de mi esposa y mis hijos. Señor, como esclavo tuyo, te pido que nos des alivio a nuestros corazones, paz, muchas bendiciones. Te lo pido porque en ti creo y eso espero. Yo y toda mi familia está comprometida contigo, Señor. Señor, con esta oración quiero darle a mi corazón un descanso y un alivio permanente. Quiero, Señor, que seas mi guía, para que siempre me acompañes y recibir en todo momento tu bendición y que invada todo mi cuerpo. Con esta oración te estoy dando o agradeciendo todo lo que has hecho por mí, lo que estás haciendo y lo que harás, incluyendo a mi familia. Con esta oración quiero decirte que soy tu esclavo, mi Señor, por siempre. Te recuerdo por siempre, a cada hora, en cada minuto, en cualquier parte donde quiera que yo esté. Señor, estaré siempre contigo. Tu esclavo Germán Darvis Castillo y familia. Gracias, Señor. Amén.
sin palabras. Bueno, definitivamente, como dice Caro, todo el proceso que ellos han vivido ha sido un proceso sobrenatural, pero lo más maravilloso es ver cómo la mano de Dios ha estado siempre sobre esta familia. Amén. Y lo más bonito, Caro, es ver cómo tu papá no solamente se estaba entregando él, sino que él se entregaba junto con su familia. Entonces podríamos decir, me atrevo a decirlo, no afirmarlo, de que de pronto eso fue lo que le ha traído tanta paz a tu familia. El que cuando él entregó su vida al Señor, él estaba de alguna manera también buscando esa protección para tus hermanos y tu mamá que no han nacido de nuevo. Pero que de igual manera sabemos de que todo esto, hoy nada más estaba pensando antes de que grabáramos, en la palabra de Romanos 8:28, la primera parte, que dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y aunque es muy difícil cuando uno está en tiempos como estos, tiempos de dolor, tiempos de duelo, tiempos de pérdida de un familiar, de un ser querido, ver de alguna manera la mano de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, es importante ver cómo el Señor ha hecho eso. O sea, la muerte de tu papá, por lo que nos has contado con tu familia, lo que ha hecho después de la muerte de tu padre, ha dado frutos desde el mismo momento de su velación. O sea, de ver cómo ellos estaban tan tranquilos, aún, como tú misma lo decías, no siendo creyentes. Mi mamá, ella siempre ha sido muy receptiva también en las cosas del Señor, pero ahora con lo de mi papá, siento yo que tiene un hambre de la palabra tremenda, porque ella dice que ella también desea ser salva, porque, o sea, en la forma en que se fue mi papá, y hemos hablado con muchos hermanos y han hablado con mi mamá y le han dicho definitivamente su esposo está en el reino de los cielos, y ella dice que ella también quiere. Entonces ha venido con un hambre de la palabra. Un poco apáticos en las cosas de Dios, uno los ve ahora como más receptivos, y sé que todo en la vida es por un propósito, y más cuando estamos en Cristo, y incluso la muerte puede ser para un propósito del Señor. En mi caso, yo lo veo así. Qué bien. Bueno, Caro, nuevamente te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por venir a contarnos tu testimonio, porque no todo el mundo afronta, aún entre creyentes, toma la pérdida de un ser querido, más la de un padre, digamos, de la manera tan madura como tú la has tomado, y como también le has mostrado, ¿no?, a tu familia, que los hijos de Dios llevamos esa paz, ese gozo, como tú también decías al principio. De verdad, muchas gracias, agradecidas de que estén con nosotras. Esperamos que alguna se pueda sentir identificada, alguna mujer joven, soltera, que de pronto esté luchando con eso. El Señor, ten paciencia, que el Señor te va a mostrar cuál es el propósito por el cual te tiene allí. Y cuando Él te lo muestre, abrázalo, abraza ese diseño, abraza ese propósito con gozo, porque si de algo estoy segura es que los planes de Dios siempre son perfectos y son mejores que los nuestros. Amén. Muchas gracias, le damos paso a la alabanza y luego vendrá Elizabeth a cerrar este culto. Que Dios las bendiga y qué tiempo tan maravilloso. Dios les bendiga, muchas gracias. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó.
pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, y el autor y consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el oso que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Jesús. Bueno, mujeres, qué gran tiempo que nos ha regalado el Señor. Dios ha sido bueno hablando a cada una de nuestras vidas. Ha sido un tiempo muy especial, muy maravilloso. Agradecidos primeramente con Dios, con Dianita por esa disposición, por esa palabra, donde nos alienta a seguir a pesar de las circunstancias, de las tristezas, de las dificultades que podemos estar presentando. Dios ha sido bueno a recordarnos que hay un propósito con cada una de nosotros, que debemos de perseverar, que debemos de seguir adelante, sobre todo confiando en Dios y cogidas de la mano de Dios, que en Él conseguimos paz, conseguimos gozo y conseguimos todas las cosas que el mundo no nos puede dar, solamente viene de parte de Dios. Entonces también qué gran testimonio, qué bendición, Carito, ese testimonio tan hermoso. Gracias por haber compartido con cada una de nosotros, gracias por abrir su corazón, por recordar a las mujeres jóvenes, a las mujeres solteras, que con Dios se pueden guardar, que hay un propósito y que ese propósito todavía está allí para cada una de nosotras. Sé que con esta palabra que nos alienta, que nos anima, nos lleva a tener más fe, a no desmayar y bueno, qué gran bendición y qué tiempo tan bonito. Gracias a Dios por haber hablado a cada una de nuestras vidas y las esperamos para el próximo culto de mujeres. Gracias por haber estado allí conectaditas y nos vemos para la próxima. Bendiciones.